¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube, donde abordo temas de la psicología, la filosofía, la educación. Este es un canal que no tiene mucho de entretenimiento en realidad, pero sí tiene mucho de educación y por ende de filosofía. Y divulgo también muchos aspectos, soy psicólogo y por lo tanto difundo la psicología complementada con la filosofía. Por ello, el tema de hoy es un video que estaba pendiente de desarrollarlo y voy a hablar de qué es la filosofía psicológica. ¿Qué es la filosofía psicológica? Ustedes ven en pantalla tres libros que están en mi biblioteca y que los he revisado, algunos un poco más, otros un poco menos. Son libros de consulta muy importantes que los recomiendo de pronto quieran aprender de filosofía y también de psicología y cómo se relacionan estas dos áreas. Eh, de Jaime Barilco, La filosofía, una invitación a pensar. Otra, Historia de la psicología, de Fernand Lucien Mueller, que fue escrito esto en los años 60 del siglo XX, y un más actualizado que es Fundamentos epistemológicos de las psicologías en plural. Sí, porque no hay una, realmente no hay una sola psicología, hay psicologías en plural con énfasis en la psicología transpersonal. Bueno, el enfoque de este libro es más transpersonal, de la corriente, y analiza la filosofía y epistemología transpersonal, prologado por Manuel Almendro y publicado, escrito por Juan Diego Duque, Patricia Lazo, Johnny Javier, de la Universidad de San Buenaventura, sección Cali. Colombia, ¿sí? Entonces son tres libros básicos que yo tengo, a lo menos en tengo otros también de filosofía, pero para mí son los tres libros así como casi manuales para aprender filosofía y filosofía psicológica. Y de paso también historia de la psicología, que para mí está conectado. Entonces, hoy vamos a reflexionar por qué es importante la filosofía dentro de la psicología. La filosofía alimenta la psicología y viceversa. Creo que la psicología es una de las disciplinas, profesiones que más aplica o debería aplicar filosofía. Entonces, son dos aspectos que están relacionados. De ahí, la filosofía de digamos, la filosofía de la ciencia psicológica, en lo que cabe el término de ciencia, la filosofía de la ciencia psicológica es el campo, ¿sí? ¿Qué es el campo de aplicación de la filosofía que plantea preguntas? La filosofía de la ciencia psicológica plantea preguntas, reflexiona y o analiza sobre la psicología, ¿sí? La filosofía psicológica es el campo de aplicación de la filosofía que nos enseña a plantearnos preguntas, reflexiones, análisis sobre la psicología y sus diferentes corrientes psicológicas, ¿sí? Nos ayuda a reflexionar sobre el psicoanálisis, cuál es la base filosófica, científica, epistemológica del psicoanálisis. Lo mismo, nos ayuda a plantearnos preguntas de las teorías, de las hipótesis, de la corriente sistémica. De igual manera, de la psicología cognitiva conductual, qué filosofía, qué pensamiento, qué hipótesis están detrás del paradigma o de la escuela de la psicoterapia o la psicología cognitiva conductual. ¿Qué está atrás de esto? Y una de las que más tienen peso hoy en día en los círculos académicos, universitarios, que se pregonan de científicos con revistas indexadas y todo esto, pues tenemos que en esos círculos eh, entre comillas, científicos, de alguna manera es la que más tiene peso, es la corriente cognitiva conductual, ¿sí?
Y en estos círculos académicos, universitarios, rechazan, por ejemplo, ahora veo que rechazan muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos rechazan el psicoanálisis, rechazan la psicología humanista y especialmente la psicología transpersonal. Y predomina en ciertas academias y en ciertos psicólogos y filósofos, predomina esta perspectiva. Pero, por ejemplo, hay otros contextos. Por ejemplo, he escuchado, he investigado que en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en cambio, sucede lo contrario. Ahí lo que predomina es el psicoanálisis, el rechazo de la sistémica, pero sobre todo en rechazo de la perspectiva cognitiva conductual. ¿Sí? Entonces, hay contextos y contextos, realidades y realidades, universidades y universidades. Ahora, puede que en la mente popular, en la mente colectiva, masiva de los medios de comunicación, de los canales de YouTube, en cambio, predomine ciertos elementos New Age de la psicología, ciertos elementos New Age, puede ser positivo o negativo, pero el pensamiento mágico, el pensamiento animista y parte transpersonal puede que esté más ligado a la psicología más popular, ¿sí? A la psicología más popular y especialmente en América Latina, la psicología popular está más ligada a una corriente filosófica, incluso teológica, ligada al catolicismo, al cristianismo y a las religiones protestantes del mismo cristianismo. Pero complementadas con ciertos elementos de la mitología ancestral indígena propia de los procesos pre, prehispánicos y mezclados con ciertos elementos teológicos, filosóficos del cristianismo y el catolicismo. Entonces, eso más bien está en la psicología de las masas y más corresponde ahí a la psicología filosófica de la religión o a la filosofía psicológica de la religión, ¿sí? Entonces, ahí hay algunos elementos que valdría analizar, pero en los círculos académicos, en ciertos círculos académicos predomina la cognitiva conductual y en otros, como por ejemplo en Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, evidentemente el psicoanálisis en sus diversas derivaciones. Eh, digamos, la sistémica más, la psicología sistémica más predomina, por ejemplo, en ciertos contextos de psicoterapia familiar, de psicoterapia clínica familiar, pero sobre todo la psicología sistémica está muy relacionada con la psicología social, ¿ya? Ahora, esa psicología social sistémica muchas de las veces tiene que ver más con el marxismo y el neomarxismo, y ahí hay otros elementos que valdría analizar, y les dejo algunos elementos acá en la descripción de este video para que ustedes sigan investigando en otros videos que tengo de mi canal de YouTube. Pero bueno, vamos al hecho de que la filosofía tiene que ayudarnos a reflexionar, a hacer preguntas, a analizar, investigar sobre las hipótesis, sobre las teorías o escuelas psicológicas, sobre la epistemología, es decir, la epistemología es la parte de la rama de la filosofía que nos ayuda a cuestionar sobre los modos de producir el conocimiento en las universidades, en los modos de producir conocimiento en los medios de comunicación, en las redes sociales, los modos de producir conocimiento en YouTube y cuál predomina, qué pensamientos predomina en YouTube, en los medios de comunicación, en las universidades, en la sociedad, en las masas, etcétera. Las formas de producir conocimiento es la epistemología. También nos ayuda a reflexionar los métodos de la psicología. A ver, la filosofía nos ayuda a plantearnos preguntas e intentar contestarlas, aunque no siempre cómo contestarlas, pero sí analizar los métodos y compararlos. Por ejemplo, pueden ser los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos, los métodos biográficos en psicología, los métodos históricos en psicología, los métodos genealógicos en psicología, los métodos de asociación libre de ideas, los métodos sobre, como por ejemplo la dialéctica, como los multilemas,
etcétera, etcétera, etcétera. Los métodos que utilizan los psicólogos para hacer psicoterapia o para hacer intervención psicológica, psicoterapia laboral, psicoterapia organizacional, psicoterapia social, psicoterapia familiar, etcétera. ¿Cuáles son esos métodos de diagnóstico, de intervención, etcétera? ¿Y cuáles son las técnicas? Nos ayuda a reflexionar también la filosofía y la epistemología sobre las técnicas que utilizan los psicólogos, los psicoanalistas, qué técnicas utilizan, como por ejemplo puede ser la hipnosis, la asociación libre, el análisis comunicacional, el análisis del discurso, las técnicas de relajación, las técnicas de introspección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la filosofía nos ayuda a comparar, a hacernos preguntas, a reflexionar sobre las hipótesis del psicoanálisis, de la psicología sistémica, de la cognitiva, la humanista, sobre la epistemología de cada una de estas corrientes, sobre los métodos que utilizan, sobre las técnicas y también sobre filosofía de la historia psicológica. Cómo se ha dado la filosofía de la historia psicológica. También nos ayuda a reflexionar sobre la filosofía de las biografías de los psicólogos. Por ejemplo, si yo aplico filosofía relacionado con biografía, yo puedo hacer una biografía de Sigmund Freud, puedo hacer una biografía de Esther Vilar, puedo hacer una biografía por ejemplo, de Frederick Skinner, puedo hacer una filosofía y una biografía de Steven Pinker, etc. Entonces, eso nos ayuda un poco la filosofía a indagar sobre los diferentes componentes. Y la filosofía psicológica está muy relacionada con la epistemología, como ya expliqué, que es el modo el modo de generación de conocimientos, cómo se producen los conocimientos en la academia, en los medios de comunicación, en la política, en las masas, etcétera. Pero también se relaciona con la ontología, que es la reflexión sobre el ser. Y la historia de la ciencia, que es la historia del conocimiento o la historia de las ideas. Entonces, la filosofía psicológica tiene que alimentarse de la epistemología, de la ontología, de la historia de la ciencia y de la historia de las ideas psicológicas, ¿sí? Algún rato haré otro video más hablando un poquito más de filosofía en términos más filosóficos en general, no tanto relacionado con la psicología, pero este video en concreto es filosofía relacionada con psicología. Y aquí les dejo en la pantalla, ustedes ven algunos autores que nos pueden servir para alimentarnos sobre filosofía psicológica, sobre epistemología. Creo que son autores importantes que ustedes los pueden en este momento buscar en YouTube, buscar en el Internet y estos son más actuales, más del siglo XXI, pero pueden haber otros del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, que también nos ayudan a reflexionar. Podemos irnos a la antigua Grecia, podemos irnos al antiguo Egipto, a la Alejandría del antiguo Egipto, podemos irnos a reflexionar sobre Mao, sobre Lao Tse en China, cuáles han sido sus filosofías, sus perspectivas, podemos irnos a la filosofía nazi, podemos irnos es decir, podemos ir encontrando en cada época histórica diversos filósofos, pero los filósofos que yo he encontrado en YouTube y en muchos videos, algunos de ellos tienen canales de YouTube, son estos que ustedes ven en pantalla, Luciano Luterau, Enrique Fernández Gel, Ernesto Castro, Marino Pérez Álvarez, Fernando Fuentes Pinzón, Pablo Muñoz Iturrieta, Paul Beatriz Preciado, Darío Ragber o Darío Z, Roxana Kramer, Oscar de un canal de YouTube que se llama Filosofía de Película, Agustín Laje y Miklos Lukács. Este es un multilema, este es un cuadro donde que yo puedo comparar y contrastar diferente información sobre diferentes filósofos, porque asimismo, como no hay una sola psicología, no hay una sola filosofía, ¿sí? Podemos clasificarlas sí, en ciertos elementos, pero no hay una sola. Y bueno, les voy a dejar otros videos que yo ya he desarrollado sobre filosofía y sobre psicología en la parte de acá abajo de la descripción de este video. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita, ayuden a difundir esta información que de pronto les puede servir a otras personas y con esto me estoy despidiendo. Vayan acá abajo a la descripción de este video. Cuídense mucho, chao, chao.